Continuamos en No me cuentes cuentos desde las terrazas del Sausal promocionando lo nuestro con esta joyería que llevamos tanto Susana Espósito, colaboradora del programa como yo, de Arena y Plata Joyería. Susana, bienvenida a una nueva temporada. Muchas gracias, Raquel. A mí me ha encantado hacer contigo esta sesión porque al fin y al cabo vamos a hablar como si nadie escuchara este café entre amigas con la temática de la presión social. Sí. ¿Cómo has vivido tú desde tu experiencia los objetivos que tú misma te has marcado, ¿no? Cuando llegas, por ejemplo, a la universidad y dices, bueno, pues yo quiero hacer, pues lo típico, nosotras que estudiamos turismo, directora de hotel, Sí. ¿no? Que es lo típico. Y van pasando los años y dices, contra, no llego. ¿Tú cómo viviste eso? Para mí fue como un cachetón en toda la cara. ¿Por qué? Pues básicamente porque todas sabemos y todos sabemos que desde pequeña nos andan inculcando que tenemos que estudiar para ser alguien y muchas veces no nos permitimos conocernos a nosotros mismos, cuál es el camino que queremos seguir realmente como personas, como Raquel, como Susana, ¿vale? Entonces, esto nos lleva a que nos equivoquemos creyendo, por moda muchas veces, sobre todo por aquellas amistades que te rodean, que hagas una carrera un poco porque a no sé quién le gusta, un poco porque te haces una idea de lo que significa trabajar de cara al público, con el turismo, pero en la realidad no la sabes, ni la sabemos hasta que nos vemos, como me dijo una jefa mía, pues enfrente de los tigres. Y ¿qué pasa? Que al final cuando terminé la carrera, en mi caso, por ejemplo, trabajando me di cuenta de que no era lo mío. Y si es verdad que siempre en la carrera te animan a que llegues a un puesto más alto, de que seas directora de hotel, que dirijas. Y por esa razón, tú pues has estudiado turismo y no quieres tirar una carrera, en este caso, por la borda, porque te crees que ya eres muy mayor con 23, 24, 25 años y que tienes la necesidad de, pues, lo que nos dicen toda la familia, ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo no sé qué? Todo lo que nos inculcan, sin tener la libertad de poder elegir cuál va a ser nuestro camino, lo que queremos hacer que nos haga feliz. ¿Qué pasa? Que acabas haciendo un máster en dirección de hotelera, ¿vale? Yo en mi caso no lo terminé, me fui y dije, no es lo que yo quiero. Entonces, por esa razón fue como un cachetón en toda la cara, porque fue como, joder, me he dejado 5 años estudiando para luego decidir que esto no es lo que quiero hacer. Sí, es que es como un matrimonio, ¿no? Porque al final tú dices, bueno, no nos va bien, pero como ya llevamos 5 años y el próximo serán 6 y 7, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que a ti, pero en tercero de carrera yo no lo dejé porque cuando empecé a ver todas esas asignaturas de derecho, digo, contra mí me gusta más esto, ¿no? Pero ya llevas 3 años, entonces, ¿con qué valor, ¿no? Por llamarlo así, vas tú delante de tu madre y le dices, mira, que es que ya no quiero seguir estudiando turismo, es que quiero hacer otra cosa, ¿no? Con todos esos años ya invertidos y venga otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Sí, exacto. Y al final hay personas que deciden empezar de nuevo, como en nuestro caso, y hay personas que simplemente se creen, pues, por sí mismos, por inseguridades, porque es lo que creen que deben de hacer, o simplemente por presión social o familiar, y se mantienen en un puesto de trabajo que no les gusta. O tratan de buscar un poco, pues, esa satisfacción que no encontraron en la carrera o en los primeros trabajos de una carrera que no les gusta, tratando de llegar a un puesto un poco más alto, y va a ser más de lo mismo, porque estás hundido, pues, hablando feo, en la misma mierda, ¿vale? Claro. Sí, que va a seguir oliendo igual de mal. Es que lo que hablabas tú de los tigres, porque yo veía muy bonita la teoría, pero la práctica es otra cosa. Sí, sí, totalmente. Sí, porque vamos en recepción que te vienen, no, porque ya no solo estás lidiando con los clientes, estás lidiando con el jefe, con los compañeros, Sí. con un trabajo en el que no te sientes realizado y es lo que hablamos al principio, siempre te dicen de llegar al tope cuando tú entras, ¿qué quieres ser? Director del todo, a dirigir desde el principio y después ya cuando llegas pues al último año ya has visto todo el abanico, ¿no? que hay, ya eliges ya con otro criterio y ahí es cuando pues cada uno va encontrando su camino, pero claro, hay que haber de todo, porque si todos fuéramos directores, ¿no? Claro, imagínate, yo, por ejemplo, creyendo que el problema eran los clientes, luego este sí que lo terminé, sí que me hice el máster en dirección de recursos humanos, porque yo quería dirigir. Y yo decía que me gustaba la gente. Y es verdad que en recursos humanos estuve trabajando y me gustó mucho ayudar a la gente a lo que viene siendo pues la plantilla interna, ¿no? Pero lo que no me gustaba era que, bueno, no sé si lo puedo decir, pero bueno, ya que estamos aquí lo digo, cada empresa pues un poco se maneja como quiere, según su conveniencia.
Entonces, digamos que la teoría no es exacta en todas las empresas. Y cuando tú aprendes una teoría exacta y luego la vas a llevar a la práctica, te ves que nada es real, nada tiene que ver con lo que tú estudias y es un poco decepcionante, la verdad. Claro, que por ejemplo, gestión hotelera nos enseñaron que era una gestión de un hotel pequeño, un hotel familiar, por lo menos en mi caso, y luego te vas a un H10 que con 375 habitaciones no es lo mismo que con 50, no las puedes gestionar igual. Que va, una presión, una responsabilidad sobre tu espalda, una locura que yo cuando veía a los directores de, por ejemplo, yo trabajé en H10 también, dije, no. O sea, si lo tenía claro casi claro cuando salí de la carrera y luego me metí en el máster y lo llevé hasta la mitad, fue porque me vi a los directores de los hoteles donde yo trabajé con una presión que yo decía, no. Y los subdirectores ya ni hablar. O sea, es no encuentras la libertad. Al final estás siendo esclavo de un puesto de trabajo que ni siquiera te gusta, que no es lo mismo que te guste y que de repente lo disfrutes. Creo que para esto te tiene que gustar, porque si no puede llegar a ser una verdadera pesadilla. Sí, también está la fuga de talento, ¿no? Que aquí no se encuentra trabajo de director de hotel y bueno, mi mayor parte de nuestra promoción está fuera. Sí, sí, haciendo otras cosas, incluso emprendiendo, bueno, como es nuestro caso. Sí, sí, al final. Bueno, yo creo que es algo genérico el estudiar una carrera y que después te termines dedicando a otra cosa. Sí, a ver, yo lo siento, pero creo que es un poco lamentable, ¿no? Pero viene un poco por la raíz esta de que cuando somos pequeños nos inculcan que tenemos que ser alguien y que sin carrera no somos nadie, cuando eso es una auténtica mentira. Yo creo que lo más importante en nuestras bases es poder conocernos bien para saber quién queremos ser y luego llevarlo al nivel profesional para poder disfrutar de nuestra vida y de nuestro, en general, nuestra vida profesional, familiar, amistosa, etc. Y creo que una cosa va unida a la otra. Si no eres familiar de una forma, al final vas arrastrando todo al resto de áreas, ¿no? Y así nos encontramos prácticamente todo el mundo ahora mismo. Sí, es que claro, a los 18 años te ves en la encrucijada de decir, tengo que elegir mi destino, sin experiencia previa, sin saber lo que te gusta y sin conocerte a ti, ¿no? En algún punto vas a tener que elegirlo y no está garantizado que vayas a acertar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, no, yo no considero que sea nada un fracaso porque de todo hemos aprendido. Sí, Yo, por ejemplo, he aplicado muchísimas cosas que he aprendido de turismo, en derecho, en el emprendimiento y en muchísimas cosas a nivel personal también. hombre, yo tengo que decir que de la carrera lo que más me ha servido a mí y lo que más me gustó descubrir fue que estadística fue una de las asignaturas que creo que puede servirle a todo el mundo. Y que por suerte sí que tuvimos una buena profesora que, o por lo menos en mi caso, que cuando lo llevé a departamentos como administración, sí que pude decir, joder, qué guay, porque esto me sirve un montón. Sí, no, hay asignaturas que son, que valen para todo, igualmente los idiomas, que Sí, también claro. yo tengo, yo tengo que admitir que cuando llegué a Alemania, yo se supone que tenía un B2 certificado y yo llegué al aeropuerto, no estaba la directora, ¿no? Que me iba a buscar, y ¿qué hago aquí? Con 21 años, ¿sabes? Recién salí a la carrera, nada apareció y yo no entendía a esa señora. ¿Verdad? De la práctica y de lo que se había aprendido en la escuela de idiomas y en la universidad, yo no entendía. Y me dijo, bueno, tú ibas a ir a recepción, pero hasta que tú no te hagas con el idioma, pues en pisos y en restaurantes, digo, venga, pues vale, tú sabes que a mí no se me caen los anillos con nada y así hemos empezado. Pues bueno, en Alemania el tema de la inmigración es jodidillo, por decirlo así. Sí, la verdad que a mí me trataron bastante mal en el sentido de que barría el suelo de rodillas y con uno de estos. Sí, no me prestaban la aspiradora y dice, no, no, lo tienes que barrer así. Y yo me veía en Alemania sola, ¿no? Con 21 años, barriendo el piso de rodillas y preguntándome qué estaba haciendo con mi vida, la verdad. Claro, normal. Con Cenicienta él, Terminaba aquí. hostia, qué mal. Sí, sí, como Cenicienta con el Dindel, porque era el traje típico alemán y era el uniforme del hotel y lo tenía que llevar así. Bueno, aquello fue que yo digo, yo no quiero estar aquí, pero no me iba a ir para mi casa porque yo tenía que venirme para acá con un C1 para que me contrataran en un hotel en el puerto, porque tú sabes que aquí el norte es alemán, el sur es inglés y yo en el sur no trabajo. Porque va, tú ya sabes cómo es la clientela. Y sí, Magaluf se queda corto. Y va, pues nada, empecé a ver la televisión, a hablar con la gente, a leer, todo para acelerar el proceso y ya en 2 semanas estaba en recepción atendiendo. Y digo, bien, ya estamos en el sitio donde tenemos que estar y a raíz de esto pues ir implementando el alemán, ¿no?
Pero vamos, fue duro, igual que cuando me fui a Oxford, el salir fuera, ¿no? También te enseña y son experiencias de verte allí joven, Sí, buscándote la vida. sí, sí, sí. Bueno, yo creo que de esas experiencias aprendes más de ti mismo que de lo externo, ¿no? Porque te ves en situaciones donde tú dices: "Guau, pues no puedo tirar de nadie", porque estás completamente sola enfrentándote a un mundo donde no sabes qué tienes que hacer exactamente y al final te toca tirar de ti misma. Y en esos momentos es cuando empiezas a conocerte. A veces es duro, a veces, pues, lloras muchísimo, pero yo creo que de esos llantos se aprende un montón también. Sí, claro, yo ya cuando volví de Alemania y ya tenías todo lo que se espera, ¿no? De, bueno, pues ya me casé, ya tengo mi casa, tengo mi trabajo fijo. Yo esto lo conté el otro día, digo, mira, puede sonar bastante raro, ¿vale? Que no se entiende. Pero yo descubrí que había algo que no estaba funcionando cuando yo ya había conseguido como esos objetivos, ¿no? Que se supone que tenemos que conseguir. Y me veía en un crucero en Bahamas llorando. Y digo, ¿por qué estoy llorando en Bahamas? Si tengo todo en la vida, ¿qué pasa? Así, ¿sabes? O sea, ya he conseguido todo y yo no soy feliz. Es que aquí hay un problema de fondo, ¿no? Y ahí cuando empiezas a indagar y ya te haces ese trabajo personal y empiezas a ver quién eres tú y lo que quieres de verdad, no lo que se supone que tienes que querer. Buah, cuando llegas a ese pueblito es como agridulce, ¿no? Porque te das cuenta de muchas cosas que pesan, porque ha pasado mucho tiempo. Estás tú contigo desde hace miles de años y te vienes a dar cuenta ahora de cosas que quieres cambiar en tu vida y es como, ya, cómo pesa todo lo vivido. Pero cómo lo agradeces a la vez, porque si no, no serías tú quien eres ahora y es maravilloso eso. Sí, los cambios también como que asustan, ¿no? De cuando estuvimos en el networking, en la white party de la semana pasada, eh, había muchas personas que estaban como en ese punto de, ¿doy el salto o no lo doy a emprender? Y los cambios para bien o para mal son cambios que hay que integrarlos. Y yo creo que los cambios ninguno es malo. Ninguno, ninguno. A la gente le da mucho miedo el cambio. Es verdad que a veces cuesta mucho más llevarlo que según qué ocasiones, ¿no? Y qué cosas quieras llevar a cabo, pero creo que todos son buenos, porque independientemente de que tú intentes crear un cambio en tu vida y de repente no te salga bien, no necesariamente es un fracaso porque tú has dado un paso que previamente no habías dado. Entonces eso supone una evolución para ti. Lo que pasa es que hay muchas personas que se lo toman como un fracaso y entonces se quedan anclados en ese supuesto fracaso que es mental, porque no es real, porque si ya tú has dado un paso significa que has avanzado, que has aprendido, que has hecho cosas diferentes y que eso te ha nutrido de alguna manera. Entonces, yo creo que todos los cambios siempre son buenos por eso, porque te ayudan a crecer y a aprender muchas cosas sobre ti mismo, sobre todo. Yo en el emprendimiento ha sido cuando más me he conocido y creo que sí, que los cambios son ideales para conocerse a uno mismo y sobre todo si se trata del emprendimiento. Ojalá todo el mundo pudiera hacerlo. Ojalá todo el mundo se atreviera. Hay mucha gente con mucho talento ahí fuera que no se atreve y es como una pena, ¿no? Porque lo ves y dices, joder, lo que tendrías o lo que podrías hacer o a dónde podrías llegar o a cuánta gente podrías ayudar si te atrevieras. Sí, es que muchos vemos el potencial que hay en los demás, pero no vemos el potencial en nosotros mismos, ¿no? Porque a mí se me ocurre mentorizando un montón de ideas para los negocios. Digo, mira, yo con tu negocio haría esto, 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 tal. Y después para el mío, bueno, tú sabes, del herrero, cuchara de palo. Sí, siempre nos pasa, siempre nos pasa. Creo que todos cometemos ese, bueno, no error, ¿no? Pero que a todos nos pasa ese sentimiento de querer mirar siempre hacia afuera o de querer ayudar fuera, pero luego nos cuesta muchísimo mirar hacia adentro y ese es otro trabajo personal que debemos de llevar a cabo y que como no estamos acostumbrados, pues nos cuesta tanto. Sí, el quitarse la culpa. Buf, la culpa es horrorosa. Sí, nos falta sacarnos el látigo de 7 puntas y darnos en la espalda. Pero date cuenta que sí, total, total. Pero me lo quiero, gracias. Prefiero no quedarme con la culpa. Date cuenta que, o yo pienso eso, yo lo he visto así, yo creo que donde hay miedo siempre detrás hay una culpa. Entonces, realmente si no nos dejáramos llevar por el miedo que te estanca, pues si fuera el miedo este que te activa, pues a lo mejor de repente das pasos y tú dices, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y enfrento el miedo que estoy sintiendo en este momento. Pero el miedo este que te estanca, que te lleva a sentir culpa por a lo mejor de repente no podía haber empezado a emprender antes de ayer y no lo he hecho porque tengo miedo de crear relaciones y esto me lleva a sentir culpa porque estoy parada y no estoy generando, por ejemplo.
O, yo qué sé, el caso de un familiar mío que yo tenía contratado conmigo hace unos años, que tiene muchísimo talento. Vete, yo me busco la vida, de verdad, tú tienes muchísimo potencial y quiero que emprendas. No, es que me da miedo porque tengo una hija, porque tengo que pagar, porque no sé cómo va lo de emprender, porque los trimestrales, porque el autónomo. Y al final eso le llevó a la culpa de no haber realizado en su momento el sueño de esta persona, que bueno, tengo que decir que a día de hoy por fin dio el paso y no daría marcha atrás. Entonces, yo sí que creo que la culpa siempre viene detrás del miedo. Y lo que hay que aprender es a gestionar ese miedo, que es súper difícil, ¿eh? Sí, no, y sobre todo después cuando ves que la idea la ha materializado otra persona porque tú no te has decidido a hacerlo. Joder, qué rabia eso, me caché en la mar. Sí, cuando dices, me ha quitado la idea y me ha quitado encima el local. Joder. Sí. Es frustrante, pero bueno, eso igual también puede llegar a servir como para dar el paso ya, oye, como espabila de una vez, ¿no? Sí, total. Sí. ¿Cuál ha sido tu mayor salto al vacío? El mío emprender. Sí, salir de un trabajo cómodo en el que tengo un sueldo a fin de mes, pero en el que no soy feliz porque me como cosas que consideraba que no eran justas para mí, o el intento de saltar de un puesto a un puesto mejor sabiendo que me lo merezco y ver que personas que se lo curraban menos, por decirlo así, pues lo han obtenido antes. Porque yo siempre he sido una persona de que si tengo que dar más lo doy, y si tengo que echar horas las doy, muchas veces callada la boca por querer ser mejor, o dar lo mejor o aprender más. Y cuando decidí no conformarme con eso, porque yo sentía que valía más, dije, jo, yo quiero emprender. Aparte era una idea que tenía desde que era adolescente, desde antes de ir a la universidad, yo decía que yo iba a la universidad, estudiaba, tenía una carrera, pero para luego emprender. Entonces surgió en la pandemia casi, la, la idea firme de emprender, mi familia me apoyó y digamos que un poco el miedo fue como desapareciendo porque me sentí apoyada por quienes para mí son importantes. Y el mayor salto al vacío fue ese, fue volverme autónoma por primera vez, empezar a ver documentación que no tenía ni idea, empezar a mover cosas que para mí eran como un mundo, porque a mí me daba muchísimo miedo que me multaran por cosas que hiciera mal y luego te das cuenta de que realmente no estás haciendo nada mal, que a veces no tienes ni idea de los pasos que tienes que dar, pero existen asesores, existen abogados, existen personas con experiencia a las que le puedes preguntar, pero también nos da miedo preguntar porque creemos que nos van a llamar tontos, pero me cacha en la mar que nadie ha nacido aprendido, ¿sabes? Entonces, ese ha sido, de llorar y decir, ay, no sé cómo hacer esto, no sé cómo presentar en no sé cuánto, no sé qué, y armar un drama y luego decir, pues lo hago, me da igual, si está bien, y si está mal ya me lo reclamarán. Luego no reclamármelo nunca, exacto. Claro. Sí, es que son beneficios, ¿no? Lo del emprender, todo tiene su cara y su cruz. Pero sí es verdad que yo valoro muchísimo el tiempo de decir cómo me organizo hoy, ¿no? De que si quieres ir a una reunión en otra isla, te puedes coger el avión y irte y no tienes que pedirle permiso a nadie ni días libres. Y también por otro lado el tema de las ideas, ¿no? Que te surgen, las propones. No, no, eso no vale. Y tú, contra. Y después las implantan ellos y se las apropian y tú, ¿en serio? ¿Te está pasando? No, no me ha pasado a mí que yo recuerde, pero sí lo he visto y me parece súper injusto, la verdad. Pero bueno, la libertad que tú dices que se tiene siendo pues tu propio jefe, la verdad que no hay quien lo pague, aunque a veces tengas que vivir, sobre todo los primeros años, como un poco más limitado a nivel libertad financiera, ¿no? Porque al final todo va para el negocio, la mayor parte. Ya luego la libertad que puedes llegar a encontrar cuando todo es más estable o, bueno, sí, digamos que tu negocio ya pesa, tiene más nombre, es más conocido y tienes más clientes y demás, pues realmente no te puedo explicar el hecho de tener esa libertad. Sobre todo, si yo siento eso, que no soy madre, imagínate una persona que quiere tener una familia o que la tiene. Sí, no, sobre todo para organizarte con los días. Yo lo pasaba muy mal en el sentido de fin de año, Navidad, los días que te tocaba currar y toda tu familia allí. Yo que soy una persona súper, súper familiar, yo digo, ¿qué hago aquí comiéndome los langostinos sola en una recepción, ¿sabes? Dice, yo he estudiado 4 años o máster para esto. Sí,
Sí, sí, es verdad. No me acordaba de esa parte. Yo creo que el cerebro por... Yo creo que sí, que selecciona, es como, ¿cómo se dice? Sí. eh, Ay, no me sale la palabra, pero sí, como que selecciona con qué cosas se quiere quedar. Sí, o porque no tengo hijos, pero veía a mis compañeras que para organizarse con los turnos de recepción era todo un mundo, ¿eh? Sí, exacto. Y las que eran madres, pues siempre peleándose por una mejora de horario y resulta que luego de 5 recepcionistas, 4 son madres y la que no es recepcionista, madre, la que no es madre tiene que comerse ahí los horarios más chungos. Ya, y también un poco como por empatía, ¿no? En el sentido de que te decían, mira, ¿te importa y me cambias el Día de Reyes? También. Porque es que contra yo me ponía en el lugar y digo, qué duro tiene que ser, porque bueno, tú ya tienes una edad y dices, bueno, con 20 años si no abro los regalos por la mañana, los abro por la tarde. Pero pasar ese día sin tu hijo también era como, Dios. Sí, O que ese niño estuviera sin sus padres el Día de Reyes, bueno, o sin su madre o sin su padre, ¿no? Dependiendo sí, es de esos verdad. turnos. Sí, son días demasiado claves, sobre todo para las personas que tienen hijos, más que nada por la ilusión de ver a su hijo abriendo un regalo o compartiendo un roscón de reyes con el resto de la familia. Entonces sí, se tiende a ser empático en este caso. Sí, lo que pasa que cuando tienes una plantilla que lamentablemente en recepción, pues la mayoría son padres o madres y luego te ves en esta situación, te toca echar un hombro. Toca. Por eso, bueno, llevamos mejor los trimestrales porque entre unas cosas y otras al final te termina pues saliendo más a cuenta el ser emprendedor y ser dueño de tu tiempo. Sí, no, y aparte de que yo creo también que las experiencias que hemos vivido antes, mm, si las reúnes todas, si te das cuenta, pues imagínate, agarra toda la experiencia que tienes del primer momento que empezaste a trabajar hasta ahora y hemos pasado como la mili, de mil cosas que hemos hecho. Yo no sé si tú llegaste a hacer noches, pero Bueno, sí, también. sí, no, yo llegué a hacer 11 noches seguidas Guau, y ahí fue cuando se me trastocó el cuerpo y me dio anorexia. Dios, Sí, imagínate, ¿ves? sí, sí, 20 kilos Qué fuera. Madre mía, Mm, madre mía. Ahí yo digo, ¿mi salud o seguir con esto que ni siquiera me hacía feliz? Claro, exacto. Nada, una vez que pasas la mili y te hartas, llegas al punto de hartazgo y dices, emprendo, chao, porque así tienen un montón de talento, exacto. Todos tenemos un talento oculto, solo falta que miremos un poco para adentro, que descubramos realmente qué nos gusta y para qué somos buenos, ¿no? Y eso está difícil cuando estamos inmersos en una sociedad que todo es estudia, trabaja, tienes hijos, trabaja, cuidas de tu familia, trabaja, cuidas de tu familia, mueres. Y mueres, es exacto, sí. Pero realmente creo que eso se puede cambiar, porque yo creo que no estamos aquí solamente para eso. Sí, hay que buscar el camino, porque yo siempre he dicho que cada uno tiene un concepto propio de felicidad, ¿no? Una mujer se siente realizada trabajando, otra siendo madre, otras ambas. Vamos, que no hay un modelo definido el que tengamos que seguir y que cada uno pues tiene su camino. Exactamente, sí. Susana, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. A ti ha sido todo un placer.